Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Caro Cruz. Hoy domingo 20 de julio estamos aquí desde Canal 13 de Unicanal. Jorge, pero por una cuestión de formalismo, Jorge está reemplazando al conductor estrella y histórico de este programa, Jorge Torres, hoy como conductor principal. Él está con un... Vamos a arrancar ya mismo el programa. Bueno, tenemos tres invitados hoy. Primero vamos a estar con Jorge Cronenwetter, director nacional de Migraciones, varios temas que tratar. Luego con el flamante embajador, ya ex senador, Gustavo Leite, embajador ante los Estados Unidos de Norteamérica. Y luego con el senador Dionisio Amarilla, presidente de la CBI, de investigación de lavado de dinero, con las conclusiones de la misma. Vamos ya mismo a saludarle a Jorge Cronenwetter. ¿Qué tal, director? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches para vos, Pipo, para toda la audiencia y bueno, un gusto estar de nuevo por tu programa. Bueno, tenemos tiempo hoy para hablar un poco muchas cosas hoy que surgen en tu área, en lo que es migraciones. Primero, el famoso control unificado, el que se hagan los trámites de un solo lado, ya sea entrada y salida del país en un solo lado y no esa doble parada que todavía queda en algunos lugares. Y que cuesta, parece que cuesta mucho con algunos países, con otros es más fácil, pero se está logrando. ¿Cómo va eso con la Argentina, con el Brasil sobre todo? Bueno, realmente por primera vez, yo lo digo sin temor a equívocos, que tenemos demostrada la buena voluntad que hay desde el lado argentino para poder llegar a este sueño tan anhelado. Desde hace más de 20 años se firmó un acuerdo en el marco del Mercosur para establecer cabeceras únicas. Cartas de intención. Claro, cabeceras únicas con el procedimiento de control integrado. Vos recordarás, Pipo, el reclamo de una integración real en el marco del Mercosur fue planteado por el mismo presidente de la República en el Mercosur, ahora en la cumbre que se hizo en Buenos Aires. Y bueno, producto un poco de esa visión que tiene el presidente, que es una persona que está absolutamente... hasta te podría decir obsesionado con la integración, porque él quiere ver realmente que el paso fronterizo no afecta a las personas. Empujamos este proyecto y estamos a punto de llegar a una concreción. ¿Qué va a significar eso? Y vamos a empezar por el lugar emblemático donde más problemas hay, que es justamente Encarnación con Posada. Allí se dan verdaderos cuellos de botella. Ahora que hay un auge de ingreso de gente de Argentina para Paraguay por las ventajas comerciales que existen, se puede ver eso. Cuando es temporada alta, eso se puede tardar de entre 2 a 3 a 4 horas para pasar 6 también, sí, he visto. Entonces nuestro primer paso, y lo estamos probando ya desde esta semana, el lunes arrancó la prueba en el tren, que es el que hace el trayecto cruzando desde Posadas hasta Asunción, donde ya las personas hacen un solo control migratorio. Es decir, cuando embarcan en Argentina, hacen el control de salida de Argentina, pero automáticamente a través de la integración de los sistemas que se logró finalmente, ese mismo movimiento se replica en Paraguay como entrada y en Argentina como salida. O sea, no hay no es como hay en Falcón, que hay la ventanilla paraguaya está al lado de la Argentina, sino que no hay una sola ventanilla. Una sola ventanilla donde interviene un funcionario argentino o paraguayo dependiendo de la necesidad. Si hay que salta alguna alerta, interviene el paraguayo para aplicar en caso de que sea una orden de captura, dar cumplimiento a esa orden o algún tipo de restricción. Y además, y eso es lo más importante también desde la perspectiva de seguridad, Pipo, en el mismo tiempo que está consultando la base de datos de alerta de Paraguay, consulta la base de alerta de Argentina, es decir, se hace un doble control de seguridad. Si nadie no tiene ninguna restricción, ya sea alguna prohibición de salida del país o alguna orden de captura en Paraguay, o también controlan en Argentina y tampoco tiene ahí, recién se puede autorizar el paso de la persona. Cruzan el puente, llegan a Encarnación y ya no hace falta que hagan ningún trámite, ya van directamente a hacer sus actividades. Estamos teniendo una prueba satisfactoria donde todo lo que fue toda esta semana, la semana pasada, y realmente el impacto es muy positivo en los usuarios, que es finalmente lo que queremos, ¿verdad? Después vamos a empezar las pruebas en lo que son las casetas de control de los vehículos y las casetas de control de las personas que se mueven en colectivo, en bus. Ahí te paro un segundo. Sí. ¿Y la aduana? Bueno, aduana, según lo que está el tratado, cargas se hacen lado paraguayo. Y la aduana argentina hace al momento de ingresar
al territorio argentino los vehículos con las distintas Pero digamos, mercaderías. esas personas que está subiéndose al tren en Posadas para venir a Paraguay, ¿dónde hace aduanas? En Argentina. Ya fue chequeado por aduana. Arca Argentina llega acá a Paraguay. Y el sistema de método de control de aduana nuestro de Paraguay es un control aleatorio, donde es un control más que permite más fluidez de paso, ¿verdad? En Argentina tiene otra modalidad, pero lo importante de destacar es que en todo este proceso intervinieron todas las autoridades del área de control integrado para que estemos avanzando de esta manera, sin precedentes, porque nunca antes logramos eso para poder integrar. ¿Y en la vuelta cómo hacen? A la vuelta, las personas toman el tren y hacen su ingreso solamente en Argentina. Ya no hace falta que hagan el trámite en Paraguay. Pero queda registrada la salida en el sistema paraguayo. Al hacer el ingreso y a ahí la le Argentina, hacen el control aduanero los argentinos. así mismo. Así mismo. Ok, correcto. O sea, el control aduanero se hace, porque generalmente pues turismo de compra el que viene. Turismo de compra, Entonces se le hace el control aduanero en Argentina. Así mismo, así mismo. Y ustedes han controlado, la diferencia de tiempo es enorme. O sea, No, o sea, primero lo que ya se suprime un control, que es el que se hacía en Paraguay, ¿verdad? El sistema que se utiliza ahora es el sistema argentino, pero nosotros pues tenemos que integrar primero los sistemas, probar, y cuando funcione vamos a pasar al siguiente estadio, que ya es ver el sistema más rápido. Creemos nosotros que el sistema, la solución que nosotros implementamos en Paraguay, y hablamos alguna vez de eso, del preregistro migratorio, es una solución que seguramente cuando estemos avanzando lo vamos a presentar con Argentina, vamos a ver cómo se puede funcionar eso allá, y es una medida que creemos que de a poco va a ser aplicado, y ahí sí se soluciona definitivamente el problema. Pero hay una cuestión que ser realista, ¿verdad? De la noche a la mañana no se puede cambiar una realidad de más de 20 años en ese puente, ¿verdad? Entonces lo que queremos hacer es sembrar como la primera semilla, digamos, que empiece a germinar y que termine realmente en un paso mucho más ágil, mucho más seguro, y sobre todo que la gente pueda pasar de un lado a otro siendo ciudades hermanas, como son ciudades espejo, como se le dice normalmente, Encarnación y Posada, para tener una realidad absolutamente distinta de la que tuvieron hasta hoy. ¿Y se han puesto algún plazo para que el tema de vehículos y colectivos simplemente ya...? El 28 de julio empieza ya la prueba en vehículos y colectivos. La modalidad de prueba está justamente para que se hagan esos ensayos, porque una cosa es lo que uno tiene en papel, lo que planifica y lo que desarrolla a nivel software, pero otra cosa es someterle a la prueba real en campo, la prueba operativa, y eso va a estar validado después de 2 semanas de funcionamiento y ya va a estar plenamente en vigencia para lo que va a ser el Rally Mundial a finales de agosto. Todas esas edificaciones antiguas de migraciones, aduanas y compañías están en el lado paraguayo y desaparecen. Y por ahora van a estar en stand-by, digamos. Siempre vacío, digamos. Claro, no se va a utilizar por ahora, se le va a dar otra función más para un control secundario, para tema de respaldo. Uno tiene que tener siempre sistemas de respaldo y sobre todo lo que son las cuestiones de data center. Todo lo que tenga que ver con eso va a seguir siendo utilizado. Y después vamos a ir probando las modalidades. Por ejemplo, una opción sería hacer control tránsito vecinal en Paraguay y se pasa directamente en Argentina sin hacerlo para una modalidad más rápida. O sea, todo vamos a ir modificando, ajustando y sobre todo buscando la integración real y que funcione, ¿verdad? Este es el primer paso, no es el definitivo, no es el último, pero queremos empezar a andar para buscar la solución que realmente pueda traducirse en un beneficio de las personas. ¿Tránsito vecinal hay en este momento en Posadas, Encarnación? No, como hay. En Clorinda sí hay. Tránsito vecinal per se se aplica en Paraguay con nosotros tenemos un código QR definitivo para el que es tránsito vecinal. Lo tiene que cargar cada vez. Ya tiene uno y le dura 6 meses. Es el que nosotros utilizamos en Paraguay como un tránsito Pero igual vecinal. hay que hacer el trámite allá. Hay que hacer el trámite allá también, ¿verdad? Pero justamente eso es lo que vamos a ir ajustando ya sobre cuando estén integrados los sistemas, de cómo las modalidades podemos diferenciarlas para hacerlas más rápido. Argentina, por ejemplo, está probando un sistema en otra frontera de reconocimiento facial, que para el tránsito vecinal sería fabuloso porque va a ser mucho más rápido, ¿verdad? Y el compromiso de las autoridades argentinas es que cuando vayan avanzando ellos en su desarrollo, también lo vayamos replicando nosotros en nuestros distintos puestos. Eso después, Pipo, queremos aplicarlo directamente en Clorinda Falcón, pero con una modalidad distinta, porque los acuerdos de Mercosur establecen que ahí se haga control cabecera desdoblada, se llama. Es decir, que en Paraguay se va a hacer el ingreso a Paraguay, ya va a reflejar la salida de Argentina y en Argentina viceversa, el ingreso en Argentina y automáticamente ya va a reflejar en la salida a Paraguay. El sistema ya está integrado, entonces lo que vamos a hacer es copiar todo lo que es la parte de software y la integración en el lado, en esta frontera tan importante que es de Clorinda con Falcón. ¿También este año eso?
queremos llegar a fin de año. Vamos a ver si nos da el tiempo porque hay cuestiones de infraestructura también que ajustar ahí. Ahí tenemos 4 casetas, que recuerdo fue un reclamo de Jorge de mucho tiempo, ¿verdad? Queremos pasar a 8 con personal paraguayo. Eso pues te facilita la utilización de recursos humanos también, porque está controlando un funcionario del país de donde está entrando y vos tenés un supervisor por 4 casetas del país de donde está saliendo. Entonces, si salta una alerta de prohibición del país, ahí interviene el supervisor de Paraguay. Pero al tener, al ahorrarte tal recurso humano que va a estar, que ya no va a tener que estar al otro lado, yo lo puedo emplear para hacer mi ingreso al país. Y en el tema de aeropuerto, tanto aeropuertos, el aeropuerto de Asunción como lo que va a ser el aeropuerto de Encarnación, ahora ustedes van a tener que montar todo un sistema ahí, porque pasa a ser internacional, Sí. no existía. ¿Cuál va a ser el sistema para agilizar? Porque lo que viene primero es el rally, que no, los panamericanos vienen primero, pero vienen encimados, el panamericano y el rally. Sí. Pero el aeropuerto en el panamericano va a ser clave al aeropuerto de Asunción. Sí, nosotros ya tenemos un sistema que estamos implementando en varios eventos y tuvimos el tema del Congreso de la FIFA, tuvimos la FELABAN también el año pasado. Realmente tuvimos varias pruebas que nos permitieron validar un sistema que desarrollamos en migraciones que se llama el preregistro migratorio, pero para estos grandes eventos. Entonces, ese preregistro ya está trabajando con el Comité Olímpico Paraguayo para validar toda la lista de los atletas. Ellos van a venir con una carga ya anticipada y con un trato diferenciado para tener el ingreso más rápido. Sabemos que son atletas mucho de alta competencia que necesitan concentrarse en la disciplina que van a representar acá en el país. Entonces, el trámite va a ser mucho más agilizado. Ya tenemos la lista precargada, estamos en coordinación con la DINAC, con la Cancillería Nacional para la parte de las visas. Y aparte tenemos esta nueva ley que justamente sancionó hace poco el Congreso y fue promulgado por el presidente de la República, que es la que posibilita grandes eventos deportivos y grandes eventos culturales. Esa ley nos da una amplitud para realizar este tipo de trabajos con una dinámica que requiere este tipo de eventos multitudinarios y sobre todo donde hay mucha convocatoria de gente. Esta gente que venga por la lista va a venir por una cola diferente, ya mucho más rápido. Ya Tiene carriles diferenciados que están identificados propiamente con lo que es el evento, en este caso del Panamericano. Ya las delegaciones van a estar esperando. Hay una coordinación ya que estamos trabajando desde hace tiempo. Y realmente es muy grato ver cómo ya existe cierta sinergia a través de los otros eventos que te mencioné que ya tuvimos y las buenas experiencias que recogimos, donde creemos de que no va a haber ningún inconveniente de ingreso tanto en este evento como va a ser el rally más adelante. El reconocimiento facial al final no se implementó en el aeropuerto, ¿verdad? Estamos próximos, Pipo. Es un desafío que para nosotros es algo fundamental porque tiene 2 facetas. Uno es el anticipo de información de pasajeros, que justamente nos va a permitir validar con base de datos de alertas nacionales e internacionales, y también dar una facilitación a las personas cuando están ingresando y saliendo del país con la validación de ciertos datos biométricos como reconocimiento facial y otros que va a agilizar y va a cambiar totalmente la dinámica del aeropuerto. Eso es un sueño largamente acariciado que esperamos alcanzarlo en breve. Estamos justamente dentro de los trámites administrativos para que pueda ser una realidad. El aeropuerto tiene, porque la mayoría de los que van a venir para el Rally Mundial, ya los países esos tienen el pasaporte con chip, ya tienen el sistema de chip en el aeropuerto para registrar con chip nomás. Sí, nuestro sistema de migraciones registra ya el chip electrónico, desencripta los datos que están ahí, validan con la persona que está haciendo ahí la presentación. Y eso también nos da estándares de seguridad que nosotros necesitamos para el control de ese tipo de situación. Cuando se tratan de controles automatizados, también se hace el mismo control, solo que es ya realizado de una manera mucho más rápida. Bueno, o sea que con eso, en el tema de los, imagino, 4.100 atletas más, no sé, creo que el triple, me lo dijo Camilo Pérez el domingo pasado, entre árbitro y compañía, o sea, más de 10.000 personas seguro. Sí. Y para el rally no sé cuánto se espera, pero debe ser muchísima gente también. Sí. Va a estar complicado, van a trabajar full time ustedes ahí con toda la casilla. Sí, nosotros estamos acuartelados, como normalmente se dice, a partir de... ¿Cuántas casillas tiene el aeropuerto hoy disponibles? En el aeropuerto tenemos 8 casillas en lo que es embarque y 8 casillas en desembarque de una manga y de la otra manga, ¿verdad? Nosotros estamos con personal reducido, pero que lo administramos en función a la necesidad. Pero para este evento particular van a ser reforzadas todas las casetas. Estamos trayendo personal de otros lugares donde no lo van a demandar. Y para el Rally Mundial sí es un desafío porque estamos reforzando todos los puestos de Itapúa.
Ahí tenemos puestos como Mayor Otaño, Puerto Triunfo, Bella Vista Sur, donde permite el paso con balsa, significa con vehículos. O sea, la balsa transporta cierta cantidad de vehículos y eso estamos viendo de que se pueda extender el tiempo de trabajo de las balsas porque también va a descomprimir mucho lo que va a ser el tránsito por el puente principal nuestro, que es San Roque González. ¿Hay algún tipo de acuerdo con la Argentina para agilizar en ese evento también de que ellos pues, le pongan garra, digamos, también? Sí, y tuvimos el pasado viernes una reunión muy importante en Encarnación convocada por el Aduanas Paraguay, que es la encargada del control integrado, y realmente vimos muy buena predisposición. De hecho, esto beneficia a los dos países, no es una cuestión privativa de Paraguay, ¿verdad? Mucha gente se va a alojar en posadas, mucha gente va a ir a realizar actividades en posadas, y de hecho que justamente esa es la visión que se tuvo para hacer ahí, que no solamente beneficia a Itapúa, sino también pueda beneficiar al vecino país, que nos va a venir bien una inyección económica de ese nivel, ¿verdad? Claro, sí, no, y encima, o sea, va a ser un buen ejercicio, una buena prueba también para eso, ¿verdad? El hecho de que esté funcionando todo eso. Y en el caso, justamente ahí el tema de que al haber tanta gente se va, obviamente, sabemos que el crimen organizado no descansa, van a tratar de aprovechar justamente el volumen de gente para... ¿Cómo están trabajando con Interpol, con la policía, con la gente de la Senat, etcétera, etcétera? Bueno, la semana pasada tuvimos una firma de convenio muy importante. Justamente yo soy un crítico de esa firma de convenio para sacar fotos. Yo soy crítico de eso, ¿verdad? Entonces, justamente... ¿Cómo es que le llaman a eso? Una intención, carta de intención. Exactamente. Bueno, lo que hicimos nosotros es trabajar ya en la integración. Y hicimos la suscripción del convenio porque es un requisito para que nos den las credenciales de Interpol para tener nosotros la posibilidad de hacer control nominal. ¿Qué significa eso? Que vos podías controlar por el número de pasaporte de la persona que se presentaba en la caseta de migraciones. Pero si esa persona tenía, por ejemplo, 2 pasaportes, doble nacionalidad, hay mucha gente que lo tiene, y estaba cargado por solamente un número de pasaporte, podía presentar el otro y no iba a saltar el control, ¿verdad? Eso es algo que ajustamos gracias a este convenio y ya independientemente de qué documento presente, por el nombre va a estar validada esa persona si tiene algún código de alerta en Interpol. Eso es algo que ahora recién se va a implementar. Y por otro lado, algo que aunque parezca increíble, era así, el sistema de migraciones nunca estuvo conectado con identificaciones. Y identificación es el que te valida la cédula, el que te valida el pasaporte paraguayo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a poder tener ese acceso también a la base de datos informática de la Policía Nacional, el famoso Quantum, que ellos le denominan su sistema, y a nivel de consulta nosotros vamos en tiempo real poder acceder a toda esa información y también nosotros proporcionarle información a la policía para sus distintas investigaciones. Eso es algo que... Documentos verdaderos de contenido falso que salían, ¿verdad? Los pasaportes originales, pero con rellenos truchos. Así es. Y aparte que eso va a darnos un estándar de seguridad superior, va a poder validar eso en tiempo real con todas las alertas, y las alertas van a poder ser cargadas tanto con la policía como por migraciones. Y el tema de implementar todo esto en el aeropuerto de Encarnación, digamos, ahí va a tener que estar migraciones con personal nuevo, va a tener que estar policía, aduanas, de Senat, todo un montón. ¿Cómo está al lado el tema de la infraestructura para esa...? Sí, nosotros estamos prestos ya con una cantidad de funcionarios que ya van a ir una vez que se habilite, están ultimando los detalles ahí en el aeropuerto para que se pueda habilitar. Nosotros van a haber 2 modalidades: los vuelos de cabotaje, es decir, que van a llegar hasta la principal estación aérea acá en Asunción, el Silvio Petirosi, en Luque, y de ahí van a partir en vuelo de cabotaje hasta Encarnación. Al hacer su control en migraciones de Asunción ya no hace más falta que vuelvan a hacerlo en Encarnación. Pero está previsto que puedan llegar vuelos internacionales y allí sí van a hacer su control migratorio, allí para el ingreso. Ya tenemos la cantidad de personal, ya están instalados los equipos. De hecho que teníamos luego personal ahí porque era un aeropuerto nacional, pero podían venir vuelos internacionales charter ahí y funcionaba a demanda, es decir, cuando nos avisaban que había un vuelo, ahí iba el funcionario a realizar el trámite. Ahora ya vamos a tener funcionario permanente y bueno, es parte de la planificación que tuvimos para este evento tan importante. O sea, de hecho va a haber vuelos que van a venir vía Asunción, que van a bajar en Asunción,
y van a transbordar para hacer el cabotaje. Sí. Y otros vuelos, va a haber vuelos directos que vengan. Van a haber vuelos y van a haber los vuelos particulares o los charters normalmente denominados, aparte de vuelos privados también que van a poder hacer su llegada directamente al aeropuerto de Encarnación. Eso es importante que tengan ahí ya toda la infraestructura permanente, como vos decís, ¿verdad? Porque si no va a ser cada vez que ahí no termina de ser internacional, termina de ser más o menos normal el tema. ¿Y cómo está ya están las oficinas, la construcción, la preparación, la parte de infraestructura, pregunto, y el equipamiento? Sí, en el aeropuerto faltan unos últimos detalles. Realmente eso corre por cuenta de la DINAC, que tuvo, creo que, algunos retrasos en la aprobación de lo que era una cuestión administrativa, ¿verdad? Que dificultó que se pueda terminar ya ahora a tiempo, ¿verdad? Estamos justamente controlando y supervisando. Pero lo importante mencionar también, Pipo, es que tenemos un trabajo en equipo de todas las instituciones que estamos abocados a esto. Nosotros tenemos reuniones periódicas. Mañana lunes tenemos una reunión en el mismo convocado por el presidente de la República, donde justamente ultimamos todo este detalle, discutimos algunas mejores opciones para solucionar. Estamos viendo justamente lo que te mencioné, el tema de extender el plazo de cruce de balsa, que va a descomprimir bastante lo que es nuestra frontera. También lo que es el paso Ayolas-Ituzaingó sobre la represa de Yacyretá, también estamos viendo de extenderle el plazo, porque representa una vía de acceso y de salida también. No, de descompresión de ese pueblo. Que va a darnos la posibilidad de descomprimir. Y bueno, estamos abocados a que todo esto salga bien, como otro evento multitudinario que tuvimos, también la responsabilidad de participar, con buena experiencia, por cierto. Pero esto es un desafío sin precedentes, es una competencia deportiva mundial en nuestro país que va a atraer no solamente a nuestros compatriotas y a la gente que va en el lado de frontera. Tuvimos información también que están preparándose gente del sur de Brasil que van a entrar para presentar este espectáculo, y bueno, estamos reforzando todos nuestros puestos para el efecto. Sí, porque hay lugares donde, por ejemplo, ¿qué se va a hacer con la gente que entre por Pedro Juan Caballero, frontera seca, por ejemplo? ¿Va a haber controles en ruta? ¿Va a haber controles? Sí, porque esos lugares son difíciles de poner. Claro, no hay forma. Controles ni en pandemia me acuerdo que era, ¿te acuerdas lo que era? Y con policía se está trabajando en los controles en las rutas, justamente todas las rutas que van a llevar hacia la zona de Itapúa, donde va a ser el rally. La policía tiene, no recuerdo ahora y no quiero equivocarme, pero ya ha asignado una dotación importante de personal que va a reforzar en esa zona. La presencia de personal militar también, personal de la Armada es la que custodia el área de control integrado, es decir, la zona primaria también va a estar reforzado. Tuvimos reuniones con lo que es la patrulla caminera, que también va a tener una labor importante. Realmente todas las instituciones que nos compete de alguna u otra forma trabajar, estamos en coordinación, en comunicación permanente y en reuniones constantes para que todo esto salga bien. El brasileño que viene por Pedro Juan Caballero a Asunción o va a venir para el Rally de la Encarnación, tiene un lugar donde hay, pues yo nunca, en Pedro Juan nunca vi un centro de aduana donde uno pueda ir a hacer, che, quiero hacer mi entrada al Paraguay, mi salida al Paraguay. ¿Hay un lugar, va a haber un lugar destinado para eso? Sí, tenemos. En Pedro Juan Caballero hay un lugar, en Salto de Guairá hay 2 lugares que serían la entrada al Brasil. Y bueno, el Puente de la Amistad, y también tenemos 3 fronteras, ¿verdad? Que son los lugares que va a permitir el ingreso de las personas procedentes de Brasil. Y bueno, vamos a estar haciendo el chequeo justamente de cuánto es lo que resulta la demanda con el tiempo suficiente para hacer los controles también al interior del país, ya con ayuda de la Policía Nacional. Vamos, ¿qué tenemos, director? ¿Una pausa y seguimos con unos minutos más o...? ¿Cómo? Perdón. Bueno, estiramos un poquito más. Entonces, te quería preguntar el tema de un tema, no tiene que ver con lo que hablamos, pero tiene que ver con la radicación de extranjeros, que hay una ola de inmigración nueva europea por diferentes factores que tienen que ver con situaciones que se están dando en Europa, que tienen que ver mucho con temas de justamente de otras inmigraciones que hacen salir a la gente de ahí, temas impositivos, temas culturales, temas médicos, temas de guerra, en el mismo caso de Rusia-Ucrania, que está generando mucha inmigración de Europa o de otros países hacia nuestro país. ¿Aumentó mucho eso realmente en cifras, la radicación de gente de otros países en Paraguay? Sí, Pipo, mira, te doy una referencia. Nosotros cerramos el año 2024 con la expedición de 28.400 radicaciones.
Hoy, a lo que es la mitad de año, ya tenemos 30.000 solicitudes. O sea, obviamente que vamos a duplicar posiblemente. ¿Y la mayoría de esa gente de dónde? ¿De Europa o de dónde viene? Y la mayoría, tenemos un gran número que son de la región, de Brasil, Brasil sobre todo. en la zona fronteriza sobre todo, de Argentina, de Bolivia hay mucha gente que está viniendo actualmente, ¿verdad? Con intenciones, estamos hablando de los que vienen con intenciones de radicarse, no turismo, esto ya es radicación, ¿verdad? Y después, el año pasado fue justamente lo llamativo, fue Alemania era el tercer país del lugar donde más venía gente en tercer lugar, de Alemania, y ellos muchos nos comentaban que tiene que ver con el perfil de la persona jubilada allá, que viene a gastar su plata o a invertir su dinero acá, obviamente le rinde el doble, ¿verdad? Aparte tuvimos se elevaron los índices de ucranianos y de rusos, obviamente a consecuencia del conflicto que hay en ese lugar, y también de gente de Oriente Medio por el conflicto. O sea, el fenómeno migratorio siempre responde a una cuestión de necesidad, de urgencia, o en el aspecto positivo, de mejor porvenir. Y en este caso se dan todas las cuestiones, ¿Y porque dónde acá... comienza ese trámite? ¿Llega nomás al aeropuerto de Asunción, por decirte, un ucraniano con su familia y ahí dice, bueno, vengo a radicarme? ¿Cuál es el proceso? No, en primer lugar tienen que, si son países que necesitan visa, necesitan contar con la visa expedida por Ucrania. nuestra Cancillería. Una vez que llegan al aeropuerto, ahí se constata de que tengan la visa correspondiente, se les da ingreso como turista y estando dentro del plazo de vigencia Pero la visa, ¿cómo la solicitan como turista? No, claro, la visa la solicitan como turistas explicando la actividad para la que vienen a Paraguay. Eso se encarga Cancillería Nacional. Ellos le expiden la visa, nosotros controlamos de que esa visa sea real, sea auténtica, con el sistema que tenemos interconectado con Cancillería, y luego ya ingresan al país, ¿verdad? Al ingresar al país, ellos pueden solicitar el cambio de su categoría. ¿Dónde lo hacen? ¿En el aeropuerto? No, ingresan al país y se van a migración. Ok. Y allí presentan sus documentos que la ley establece como requisitos y solicitan el cambio de categoría. O sea, no es una falta que yo, ucraniano, con una visa de turista, entre a Paraguay, pase la aduana como turista y luego me diga, el lunes me voy, presento migración, hola, ¿qué tal? En realidad yo entré como turista, pero quiero hacer mi radicación en Paraguay. Es válido siempre y cuando esté dentro del plazo de vigencia, dentro del plazo que se te otorgó como estadía, ¿verdad? Todo tiene su régimen de prórroga, o sea, si vos tenías una estadía de 90 días, querés quedarte más, puedes hacer una prórroga de turista, pero después aplicás para la erradicación. Y allí empieza la ventaja que tiene nuestra ley en la perspectiva de la erradicación. La erradicación temporal en Paraguay ya permite el acceso a la cédula de identidad paraguaya, pero donde dice la nacionalidad del extranjero. Y ese es el documento que necesitan los extranjeros para poder operar en banca. Hay muchos bancos que exigen la cédula para poder operar. Y sobre todo cuando se tratan de inversores, incide mucho la posibilidad de tener cédula de identidad, porque con eso pueden participar en los directorios de las distintas sociedades. No, y además pueden alquilar una casa, lo mínimo, lo básico. Todas las relaciones jurídicas válidas. ¿En cuánto tiempo se le otorga eso promedio? La ley de migración establece un plazo para el otorgamiento de su residencia de 90 días. O sea, dentro de los 90 días yo le tengo que entregar necesariamente por ley. Nosotros llegamos a entregar en 45 días el año pasado. Este año, con el colapso que tenemos, porque estamos prácticamente al límite, estamos teniendo un promedio de 60 días aproximadamente como promedio, ¿verdad? Siempre atendemos a casos particulares. Hay gente que a veces por estado de necesidad, están enfermas, necesitan volver a su país, piden que se acelere el trámite. Eso, con la presentación de un urgimiento, le damos un trato preferencial y le hacemos más rápido. Pero ese es más o menos el promedio, Pipo, porque ahora sí estamos al límite. Tenemos un sueño que esperamos alcanzar el año que viene, que yo ya te había hablado de eso, que es el desarrollo de un sistema informático que haga todo este proceso. O sea, en el siglo XXI no podemos estar con papeles buscando, validando la información. Nos parece que ya está eso desfasado, ¿verdad? Y estamos trabajando con el MITIC en la puesta en marcha de un sistema que va a ser absolutamente digital, que la persona va a tener el poder de controlar su expediente, no va a necesitar de ningún intermediario, mal llamado gestor. Entonces vos, que sos extranjero, vas a poder incluso adelantar tus documentos desde tu país de origen. Y allí el sistema, o sea, Migraciones, a través de su plataforma, te va a indicar qué día vos tenés tu audiencia para que venga ese día, no tengas que esperar, no tengas que pasar ninguna de las necesidades que hoy lastimosamente tienen que pasar nuestros extranjeros que vienen,
porque pensamos transformar todo el sistema de gestión de erradicaciones para hacerlo más ágil, más seguro y sobre todo más cómodo para el extranjero. Una última pregunta. El tema, hay una cantidad enorme de estudiantes brasileños que están estudiando en medicina sobre todo, pero varias carreras más en universidades en Paraguay por un montón de ventajas que tienen. Ellos generalmente hacen todo ese papel, la visa de estudiante, tiene un plazo, ¿está regularizado eso o se hace así nomás de que entra, sale, viene? ¿Cómo? Hay muchas, están todos registrados la mayoría como estudiantes. Sí, resulta que todos los estudiantes generalmente son brasileños, entonces no necesitan visa, ¿verdad? Vienen, estudian, hacen sus estudios, pero hay una normativa desde el MEC, específicamente de lo que es la institución que controla a las distintas universidades, que para poder registrar su título exigen que tengan el carnet de residencia. Entonces, generalmente lo que ocurre es, cuando van a querer titularse, hacen su residencia y algunos ya, nosotros con las universidades estamos trabajando en conjunto para que lo hagan ya al comienzo de su carrera. Y realmente la oferta educativa en todo lo que es la zona de frontera está creciendo y hay muchísimos estudiantes que vienen hacia el lado paraguayo para realizar sus estudios y nosotros tenemos la responsabilidad. Pero, por ejemplo, vamos a ver, este estudiante que entra y estudia en la Universidad Mariano Roca Alonso, creo que en Mariano Roca Alonso hay un barrio que estos son brasileños, bueno. Sí, sí. Él entra, a lo mejor no tiene visado, pero tiene que tener esa entrada al país, Sí. que creo que es 90 días, una cosa así. ¿Cómo entra esa? ¿Entra como estudiante y ya tiene un tiempo mayor y tiene que renovar ese documento? Sí, muchas veces. Porque si le paga la policía, por decirte. Claro, tiene que tener su carnet de residente, ¿verdad? Cuando solicita su residencia, ya puede obtener la residencia precaria, que es un estatus, digamos, inicial, pero que ya te da una residencia de estudiante, digamos, sí, para no decirle visa. Exactamente, que te da la posibilidad de permanecer legal y regular en el país sin necesidad de ningún problema. Y el tema de la regularidad es doble. En primer lugar, la seguridad del Estado de controlar a la persona que está viniendo, claro, porque vemos su antecedente para poder otorgarle, ¿verdad? Y por otro lado, también el ejercicio de los derechos de los inmigrantes. Según la ley paraguaya, está reconocido los derechos de todas las personas, estén regulares o no, que hayan ingresado al país, pero vos podés hacer valer cuando tenés la radicación, y eso tiene que ver con el ámbito laboral sobre todo, ¿verdad? Generalmente cuando una persona no tiene ese estatus, es subempleada, se le paga menos, no puede ejercer los derechos. Si vos mañana tenés una entrada al país vencida y tenés un problema, cualquier problema menor, como un choque, un accidente, una pelea con alguien, es un problema que tenés con... Sí, porque como mínimo estás en irregularidad, ¿verdad? Sí, hay una irregularidad. Y hay problemas que son consecuentes a eso. Bueno, entonces... Vos me recomendás que saquen mi pasaporte con chip, mi cédula con chip, ya voy a estar más tranquilo con eso ahora a partir de este año. Sí, y sobre todo queremos ver ya la transformación de lo que va a ser el paso de frontera entre Posada y Encarnación. Es un sueño que lo tenemos desde hace mucho tiempo. Los encarnacenos saben de lo que estoy hablando, ellos incluso son escépticos de que se pueda dar esa solución, porque tantas promesas le hicieron y no se cumplieron. Lo que nosotros queremos hacer es iniciar el proceso para que termine de aquí a cierto tiempo en un trámite que realmente sea satisfactorio para todos. Sí, es un suceso extraño que se da en ese puente más que nada, en ese paso. A mí me llamó la atención, tanto que le llamamos por la radio me acuerdo que era al revés, el cambio era favorable al paraguayo, iban los paraguayos maná a comprar. Y esto le da de molestar seguramente a los comerciantes posadeños el hecho de que crean tanto problema a sus potenciales clientes que le llevan dólares. Y hablé con un dirigente de la Cámara de Comercio y Posada, me dijo, a nosotros no nos interesa eso. Si vienen, vienen, si no vienen, no vienen. Nosotros tenemos nuestro comercio local, a nosotros no nos cambia. Me quedé yo como diciendo, o sea, ni a ellos les importaba el tema a los posadeños. Se enojaban prácticamente porque el turismo iba a dejar dólares ahí. Me llamó, o sea, el turismo de compra, ¿verdad? No, cosa al contrario que en Encarnación ahora está floreciente, afortunadamente, eso, y está resurgiendo el tema, pero... Me llamó la atención que ni siquiera había un interés de parte de ellos. Es extraño, es raro lo que sucede. Por eso que, como mencioné, las autoridades hoy están comprometidas y nosotros queremos aprovechar ese viento a favor y poder hacer estas transformaciones que tanto necesitamos. Jorge Gronagüeta, director de Migraciones, muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a vos y buenas noches para todos. Bueno, vamos con una pausa antes que la cuenta que cuenta de Basa. Ya conoces la cuenta que cuenta, la promo que mes a mes te premia a mantener saldo promedio en tu cuenta y suma puntos. Cada mes 25 personas se llevan vales de 500.000 guaraníes y en enero del 2026
podés ganar un viaje todo incluido para 2 personas a las paradisíacas Islas Maldivas en Asia o a Porto de Galinas, Brasil. Más puntos, más chances, generar puntos extra con un ahorro programado, tarjeta de crédito adicional y mucho más. Si todavía no sos cliente, abrí tu cuenta de la app de Vasa directamente. Vasa a tu lado en cada logro. Ya volvemos. Seguimos en Caro Cruz, hoy domingo 20 de julio. Primero le vamos a dar una recomendación. Pedí tu Motobooner en Bristol con los mejores precios del país y sin entrada inicial en cuotas desde 269.000 guaraníes. Te financiamos tu chapa más aceite de regalo incluido. Además puedes ser ganador de la fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y bueno, y ahora sí nos acompaña el flamantemente, no sé si te puedo decir, ¿cómo tengo que decir? Embajador en Washington, paraguayo en Washington, Gustavo Leite, o senador Gustavo Leite todavía. ¿Cómo tengo que decirte? Yo ya pedí permiso, así que técnicamente soy senador con permiso. Embajador designado, me imagino que debo ser. Falta el juramento. Antes que nada, buenas noches a la audiencia. Gracias por invitarme otra vez. Un gusto estar acá. En otro carácter ya hoy completamente. La vida te da sorpresa te da la vida. Yo creo que no fue tanta sorpresa. Eso no. Yo creo que lo estudiaste muy bien antes de decidir. Bueno, realmente, bueno, felicitaciones, Gustavo, nuevo embajador ante el gobierno de los Estados Unidos. Nada más y nada menos que ante el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, presidido por Donald Trump. No es cualquier momento de la historia de los Estados Unidos. No es cualquier momento de la historia de la humanidad. Estábamos hablando la otra vez y le dije a mis colegas en la presentación que hice en la Comisión de Relaciones Exteriores que para mí el mundo en los últimos 80 años tuvo 3 puntos de inflexión. El primero, 1945, terminó la Segunda Guerra Mundial, un nuevo orden mundial, ¿verdad? Estados Unidos adquiere el protagonismo. 1989, la caída del muro de Berlín. Y ahora, Donald Trump, segunda presidencia. El mundo va a cambiar. No sé hacia dónde va a ir ni cómo va a terminar. Me queda claro que Estados Unidos ya no tiene esa afinidad con Europa como aliado. Creo que Estados Unidos está yendo más a Medio Oriente. Está buscando una paz en Medio Oriente. Y si consigue la paz en Medio Oriente, la bonanza y la prosperidad que va a haber ahí es increíble porque ahí lo que sobra es plata. Y también acercarse a América Latina. Unas formas muy trumpianas de acercarse, ¿verdad? Con Brasil tienen un problema ahora. Nosotros tenemos una, no sé si es ventaja, una particularidad que puede ser ventajosa en la forma de pensar de Donald Trump. Donald Trump dice, los países que se estuvieron beneficiando durante mucho tiempo de Estados Unidos van a tener que cambiar y vamos a beneficiarnos juntos. Paraguay tiene una balanza comercial deficitaria con Estados Unidos. O sea que es impensable, aunque todo puede ocurrir, que Estados Unidos decida ponernos aranceles por cuestiones comerciales. De hecho, habló un 10% para los países pequeños. Ese 10 ya está instalado para todo el mundo. Es lo que teníamos más 10. Pero los aranceles a Brasil no son por una razón comercial, son por una razón política. Bueno, son las discrecionalidades que tienen los países gigantes. No es ningún secreto que Estados Unidos es el líder del mundo libre. Washington es la capital más importante del mundo libre, así que menudo desafío. Sí, sobre todo estando nosotros metidos en el medio de un continente que prácticamente está en una posición, no quiero decir hostil, pero semi-hostil con Trump, pero con el gobierno norteamericano hoy. Y somos de los pocos gobiernos, de los 2 o 3 gobiernos que tienen afinidad, que tienen una buena relación, que tienen un diálogo directo y que están dentro de la misma línea y probablemente el único que está en todas las mismas líneas que Estados Unidos a nivel internacional. Porque somos los que estamos con Taiwán, somos los que estamos con Israel, que son sus aliados en este momento defendidos por Estados Unidos. Ningún otro país tiene ese estatus en este momento.
Sí, y estamos enfrascados en un proceso de dos grandes cambios que yo veo que trae Estados Unidos hoy. La relativización del multilateralismo, Trump favorece lo bilateral. Y Brasil y Argentina, después de mucho tiempo, no están en sintonía. Si bien es cierto que, bueno, Bolsonaro con lo que era Alberto Fernández no era una relación armoniosa, era mucho menos estridente de lo que hay Lula, Milei, y Milei muy cercano a Trump. Entonces, nos tocan tiempos donde tenemos que saber navegar el escenario regional y, evidentemente, tenemos que llevarnos bien con nuestros vecinos. Y tenemos que explotar la afinidad con Estados Unidos con mucha inteligencia, pero con mucha firmeza. Paraguay no puede dejar de ser un país soberano. Me preguntaban la otra vez en un programa de radio sobre la cooperación militar y la cooperación contra el crimen organizado. ¿Quién no quiere tener inteligencia de Estados Unidos, armas de Estados Unidos y tecnología de Estados Unidos para pelear con ellos? Pues no podemos meter soldados de Estados Unidos. O sea, hay un límite en lo que la soberanía nos indica de lo que podemos y debemos hacer, pero evidentemente las áreas de cooperación con Estados Unidos son interminables. Hay hoy 645 más o menos estudiantes paraguayos en Estados Unidos, más de 170 estudiantes de posgrado y doctorado. O sea, Estados Unidos, te guste o no, y lo que acaba de ocurrir en Irán demuestra que militarmente, tecnológicamente, científicamente, están muy adelantados. Ahora, vos hablas te adelantaste a un tema, te iba a hablar hacia el final, el tema de la cooperación en aspectos de defensa. No es por ser paranoico, ni mucho menos en ese sentido, pero ayer o anteayer hablaba, la semana pasada, hablaba el ayatolá en las Naciones Unidas de Irán, y hablaba de los que colaboraron con Estados Unidos, como reclamando Argentina, Paraguay, República Checa y no sé quién más, y reclamando, ¿verdad? Y no es el reclamo cualquiera, porque hay gente peligrosa que no está muy en sus cabales. Y yo me ponía a pensar que Irán le instaló una fábrica de drones kamikaze a Bolivia, acá, al lado. El vecino al lado tiene una fábrica de drones kamikaze, no de drones para controlar tu casa, para hacer topografía. El dron kamikaze tiene una sola función. Y nosotros tenemos los 6 tucanos, estamos muy contentos, pero no sirve para nada los 6 tucanos con drones kamikaze. Y tenemos un país como Bolivia, que más nos gusta o no, lastimosamente, a mí no me gusta, ¿verdad? No veo, que está muy mal en muchos aspectos, económico, político y social. O sea, hay una inestabilidad terrible en Bolivia, que puede terminar en cualquier cosa. Y nosotros hoy, ¿quiénes son nuestros aliados estratégicos a nivel de defensa? Brasil hoy tiene un papel muy complicado porque está entre dos fuegos. Su alianza con el BRICS, con Irán, con todo este grupo de gente que le favorecería a Bolivia, pero por otro lado su alianza con sus negocios en conjunto con Paraguay y su vecindad con Paraguay. Nos va a ayudar Brasil, nos va a proteger Brasil, nos va a ayudar a defendernos Brasil. Entonces me puse a pensar, y ahí no coincido, claro, voy a decir no meter tropas, entiendo, pero China tiene una base aeroespacial en La Pampa, que es donde tenés que avisar, el gobierno que tiene que avisar 3 meses antes de ir a visitar, para ver, porque barran todo antes de que lleguen. Nosotros no podemos llegar a ese tipo de acuerdo con los Estados Unidos, siendo el lugar estratégico que tenemos. ¿Es muy bien de patria, es cipayo lo que te propongo o es supervivencia? Bueno, bajo ese concepto, si vos mirás, hay bases americanas en Alemania. Hay bases americanas, sí, entonces tampoco vamos a hacer cipayo lacayo. No, esa ya es otra historia. Un tema es una base. Una base tiene un estado especial y otra cosa es que vengan a hacer el trabajo. Hay diferencias entre... Sí. Por eso que yo, la verdad que no me quisiera adelantar a eso. Y yo no veo que el escenario de conflicto con Bolivia sea también tan... Nadie tiene la bola de cristal, pero Bolivia, por la razón de que probablemente no esté pasando muy bien económicamente, no hay dólares en Bolivia. Bolivia usó todas sus reservas a tal punto que no tienen dinero para comprar el combustible, que entre paréntesis
era subsidiado al 50%. Y hoy, bueno, tienen que hacer un ajuste muy duro, muy traumático para comprar combustible al precio de mercado y no hay los dólares para hacerlo. Bueno, problema de Bolivia, ¿eh? Y nadie quiere tener un vecino con problemas, pero yo creo que el escenario de conflicto es con el narcotráfico. Si hay algo que daña a nuestro país, daña a nuestra juventud, es la droga. Porque vos me decís, bueno, pues somos un país de tránsito, nomás las drogas duras, cocaína y demás, siempre algo va a quedar, siempre algo queda. De hecho, queda el microtráfico. Entonces, nosotros tenemos que ser un país libre de drogas. Y es otra discusión con todo el mundo. Yo no sé, escucho y hay que hacerlo, ¿verdad? Recuperar chicos de las drogas. ¿Y dónde vas a recuperar 100.000 chicos? ¿En qué sanatorio? ¿En qué? No hay. Entonces, la mejor forma de no tener chicos con droga es que no haya droga en tu país. Y vos tenés que los países que están mejor posicionados en los exámenes PISA, son exámenes mundiales para jóvenes, son los países donde no existe ni siquiera la marihuana recreacional. Entonces, es un debate que está ahí, pero probablemente no es el tema por el que me invitaste. Pero la cooperación con Estados Unidos es fundamental, educativa, científica, militar, tecnológica, contra el crimen organizado. El know-how está ahí, o sea, el saber hacer está ahí. En tus conversaciones que habrás tenido con gente del gobierno americano en algún momento, ¿cuál es el interés mayor de ellos? ¿En dónde está el mayor interés de Estados Unidos en Paraguay? Yo no hablé con gente del Departamento de Estado en estos 2 años en que ejercí como legislador, hablé con legisladores. Hablé con legisladores importantes, senadores y congresistas, en su mayoría del Partido Republicano, aunque también con algunos del Partido Demócrata que son moderados, por decirlo así. Yo creo que el interés de Estados Unidos es desarrollar alianzas fuertes con socios confiables. Yo sentí que el giro que dio Estados Unidos con el cierre de USAID, por ejemplo, y lo que sé que se está trabajando en paquetes de cooperación para Paraguay con el presupuesto de los que pagan impuestos en Estados Unidos, es absolutamente diferente y va más orientado a la gente, que es lo que nosotros siempre vinimos reclamando, ¿verdad? Yo creo que va por ahí, pero también Paraguay tiene que ser un país libre de listas negras. Yo decía durante la semana que si pudiéramos salir de todas las listas, porque ni vos, ni el presidente Carter, ni el presidente Peña, ni el vicepresidente, no estamos metidos en el tema. ¿Y cuál es el problema de sacarlo de Paraguay? ¿Es fácil? No. Hay un mercado gigante, se llama Brasil. Hay un mercado productor que está en Bolivia, que está en Perú, que está en Colombia. Pero eso nos jode en el mercado interno. Nuestros jóvenes están cada vez más zombies por las drogas. Entonces, ese es un tema. Y sí, tenemos que abrir mercados en Estados Unidos. Yo estaba mirando, solamente en juguetes y confecciones, China le vende 50.000 millones de dólares a Estados Unidos. Estados Unidos está abiertamente sugiriéndole a sus importadores de juguetes y empresas fabricantes de juguetes y confecciones, busquen otro lugar que no sea China. Bueno, acá estamos nosotros, sabemos hacer juguetes y sabemos hacer confecciones. Eso es empleo para paraguayos. Y en el lado de las inversiones, la hidrovía no va a parar de crecer. La hidrovía va a duplicar su necesidad de barcazas, de remolcadores, y eso se fabrica con acero. Estados Unidos está queriendo hacer acero, más eficiente que China. Se unen algunas cosas, la industria naviera americana es muy importante, es la mayor flota de barcazas del mundo, así que hay lugares donde podemos unirnos. El tema de las energías alternativas, el tema de utilizar nuestra energía y abrir el mercado para generar más energía, pues la energía que le diéramos a una empresa que haga inteligencia artificial, servidora de inteligencia artificial, ya no se puede usar para otra cosa. Pero sí podemos decirle, ya que vas a venir, trae a tus amigos y que inviertan en generación alternativa y cada vez tengamos más energía. Se abre un escenario que pasa por la credibilidad. Paraguay tiene que generar credibilidad, para eso nuestro ambiente de
ley y orden, como dicen los americanos, tiene que mejorar. Nuestra corte tiene que meter presos a los bandidos más rápido. Nuestra fiscalía tiene que actuar mucho más rápido. No podemos tener 8 años hace que no sabemos si Cabeza Branca era o no cómplice de Atlas. Tiene que haber una resolución. Yo siempre digo al senador Bob Menéndez, que era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado americano, lo investigaron, lo apresaron, lo imputaron y lo condenaron en 8 meses. Está preso ahora. La justicia, si es lenta, ya no te va a servir, pues ya se va embarrando por el camino. Creo que ese tipo de señales son importantes, pues el inversor no va ni a regar su plata porque lo que estamos hablando son miles de millones de dólares, en un país donde no sabe cómo le va a fallar el fiscal o el juez, ¿verdad? Va a querer que se administre justicia. Que tenga que estar llamando cada rato a Washington a pedir auxilio, ¿verdad? Eso no es el negocio. Ahora, ¿somos competitivos nosotros como para ofrecerle a un fabricante de juguetes de China venir a fabricar los juguetes acá? Muy. Estaba haciendo un estudio, yo quiero recalcar que la gente que está en la embajada hoy me sorprendió de una manera súper grata. Le pedí al canciller permiso para poder entrar en contacto con ellos y pedirle datos. En 24 horas me hicieron un mapeo de lo que yo le pedí. Quiero China, Vietnam, Paraguay, aranceles, juguetes, confecciones. Un juguete que viene de China va a pagar 40% de arancel hoy. Que viene de Paraguay va a pagar 10%. 30% es un mundo, sobre todo en volúmenes. Así que hay elementos de competitividad. No quisiéramos ser buitres, no podemos ser buitres, pero si la situación de juguetes, o sea, si la situación de Brasil con Estados Unidos sigue ríspida, hay industrias que están en Brasil que tal vez también van a mirar a Paraguay. O que ya están en Paraguay y pueden aumentar su producción más, tirar más hacia acá su producción. Y sé que hay industrias norteamericanas que ya están mirando a Paraguay para el tema de confecciones. Así que vamos a tratar de aprovechar los momentos, son momentos especiales. No perdamos la competitividad, Paraguay es muy competitivo, la mano de obra paraguaya es muy buena y los impuestos son competitivos. Nuestra logística, sí, no es la misma que salir de Brasil, pero vamos a llegar más rápido que de China. Entonces, hay oportunidades, hay que trabajar, nadie te regala nada. Hay un famoso dicho americano que no hay almuerzo gratis. Hay que trabajar. Vos fuiste ministro de Industria y Comercio, tenés todo el know-how, el expertise en el tema justamente ese, y sabes cómo operan las industrias americanas que trasladaron toda su fabricación al oriente, ¿verdad? A todos los países de oriente, y hoy tienen que buscar lugares. Estamos dando a la India, algunos están viendo, como vos decís, estamos más cerca a nosotros, podemos ser más competitivos. Y me acuerdo siempre que cuando cuentas la anécdota y la cuenta del presidente Carter también de la Universidad de Taiwán, vos le habías planteado a la primera ministra, creo que es presidenta de Taiwán, la posibilidad, porque no fabricamos nosotros los microprocesadores acá. No, los iPhones. Ensamblar los iPhones. Yo le planteé al dueño de Foxconn, que es una compañía de tecnología taiwanesa que fabrica todos los iPhones en el mundo, si podíamos hacer Paraguay una parte para América Latina, y me dijo, ¿cuántos ingenieros electrónicos, electromecánicos, industriales, de sistemas que hablen mandarín e inglés ahí en Paraguay? Nos vemos en 5 años, le dije. Y ahí le planteamos con el presidente Carter, la presidenta Tsai Ing-wen, hacer un MIT en Paraguay. Una universidad, una facultad de alto nivel académico. Y la rediscusión con el presidente Carter siempre es si tardó 1 o 2 segundos en decir done. Y está, y se hizo en 13 meses. Hoy ya hay 300, y te cuento más, hace 2 semanas estuve en Taiwán, estuve con la gente de Foxconn. Hay una paraguaya en Foxconn que es la gerente mundial de suministro de Foxconn, capísima. Que lleva 20 años en Taiwán, ¿verdad? Y le dije, bueno, ahora estamos listos. Y yo creo que hay que explorar también eso. Yo hablé con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Defensa del Legislativo. Allá hay una sola cámara en Taiwán.
el legislador Wang Tinyu. Y estamos nosotros muy esperanzados en una alianza triparlamentaria Paraguay, Estados Unidos, Taiwán. Sustituir desde Paraguay lo que Estados Unidos trae de China con inversión taiwanesa en tecnología, y no es descabellado tampoco, pero va a llevar más tiempo. Confecciones y juguetes me parece que es más rápido. Las industrias ya están, pueden agrandarse más rápido, y creo que la inversión en logística y la inversión en inteligencia artificial y en electrointensivas también puede darse más rápido. O sea, ¿te sentís mejores condiciones de ir a vender el país en Estados Unidos hoy que hace 10, ¿cuánto fue? Hace 8 o 10 años atrás. ¿Brasil? No, en Estados Unidos. Como si vos tuvieras ido hace 8 años cuando era Yo ministro de participé de 2 negociaciones, me acuerdo bien. Septiembre de 2013, primera visita a Plan Alto, presidenta Dilma Rousseff. La reunión tenía que durar protocolarmente 35 minutos. Y bueno, el Palacio de Plan Alto está enfrente de Itamaraty, ¿verdad? Tiene que cruzar la avenida esa. En Itamaraty estaba preparado un banquete, todo. Y ahí nosotros llevamos, y el presidente Carter me pide que le explique el concepto de sustituir China desde Paraguay. En ese momento Brasil importaba 70.000 millones de dólares de China. Y la presidenta Rousseff abre los ojos. ¿Cómo que hizo? Explica un poco. Papá, le explico. Fernando Pimentel, quien después fue gobernador de Minas Gerais, era ministro de Industria y Comercio. Pimentel, ¿o qué você acha? Interesante. Pues yo le decía, presidenta, usted cuando trae de China sacrifica el lucro industrial y se lo deja a los chinos. Si usted fabrica en Paraguay, el lucro industrial va a ser del dueño, que puede ser brasilero y paraguayo. Los empleos nos quedamos nosotros, que hoy los tiene nomás lo el chino, pero el dueño de la fábrica va a ganar mucho más plata, pues ya tiene la distribución, y con esa plata se va a comprar un departamento nuevo en San Pablo, se va a comprar no sé lo que va a hacer, pero es consumo que va a venir a Brasil. Y así fue la alianza que nos llevó de 100 millones de dólares de exportación a casi 1.500 hoy en Maquila, y de 3.000 empleos a casi 30.000 hoy. Eso se puede hacer porque ya lo hicimos, pero tampoco nos enloquecimos ni a decir vamos a fabricar cohetes que van a la luna. ¿Qué dijimos? Vamos a hacer autopartes, vamos a hacer confecciones, vamos a hacer motores, metalúrgica liviana. Es lo que sabemos hacer, Pero lo que podemos hacer. Hoy te vas en otras condiciones. Hoy te sentás a esa mesa y vos tenés otras cartas ya, mejores cartas. Yo creo que hoy tenemos, a ver, te digo, estuve en Taiwán hace 2 semanas, estuve con el presidente de la Asociación de Fabricantes de Ropas de Taiwán, que no tiene ninguna máquina de coser en Taiwán, tiene todo en Tailandia y en Malasia. Ellos le hacen ropa a fila, a marca. Y me dijo, me interesaría mucho explorar Paraguay, pero es un tema de aranceles, vamos a mirar que Vietnam, Paraguay, donde, o sea, el capital busca su retorno seguro. Entonces, creo que con algunas no vamos a poder, porque todavía Asia es competitivo y Estados Unidos está cerrando acuerdos. Vi que cerró con Vietnam, vi que cerró con Tailandia, pero hay algunos países que van a tener problemas para seguir haciendo provisión a Estados Unidos, y sin ser cuervos, bueno, tenemos que abrir los brazos a que podamos nosotros incrementar nuestra capacidad industrial. Y eso va a requerir negociaciones. Nadie te regala mercado. Los mercados se negocian. Y bueno, ese es uno de mis trabajos en Washington. Así que vamos a tratar de hacerlo con el mayor patriotismo posible. Vamos a una breve pausa y seguimos unos minutos más con el embajador Leite. ¿Vas a cuál? Bueno, justamente alianza. A ver. Durante todo julio puedes divertirte y ahorrar con tu tarjeta de crédito. Vas a aprovechar 20% de ahorro de viernes a domingo en bowling, laser tag, Sky Games y mucho más. Además, tenés 50% de ahorro todos los días en todos los cines del Paraguay. Y si todo fuera poco, el del 25 de julio al 2 de agosto tenés 20% de ahorro en todos los pubs y discotecas del país. Este mes aprovechar los promos de invierno con tus amigos, con los chicos durante sus vacaciones. Vas a tu lado en cada logro. Con el embajador Gustavo Leite y estamos tomando un vino Terreforte italiano, por supuesto Sangiovese Romagna en la uva, un vino con denominación de origen controlado, y disfrutando de nuestros quesos italianos también, Grana Padano.
Aquí también de denominación de origen controlado, o sea, todo importado por Italia Food and Wine, que nos acompaña como todos los domingos. Y, por supuesto, nuestra vajilla de Min Casamingo, copas y platos. Claro, no sé, ¿no lo probaste? ¿Qué tal? Puedo hacer un chivo. El vino espectacular y el queso ultra espectacular. Así que no sé quiénes son estos señores, pero vamos a tener que ir a visitar su tienda. Y pasé un maquila acá. ¿Por qué Le no? robamos la receta. ¿Por qué no? No. Bueno, embajador, hay una cuestión de justamente la situación geopolítica de Estados Unidos defendiendo dos frentes muy fuertes que son Taiwán contra un gigante como China, una amenaza permanente, y Israel, una amenaza permanente con algunos vecinos, está tratando de llegar a un balance donde Estados Unidos tiene puestas sus cartas y tiene pocos aliados, muy pocos aliados, y creo que uno de los pocos que tienen aliados en los dos frentes es Paraguay, el único aliado en los dos frentes es Paraguay, si no me equivoco, de Estados Unidos. Eso lo reconocen ellos, lo sienten, lo valoran, es importante para nosotros seguir manteniendo eso. Es importante seguir manteniendo porque nosotros somos aliados de Israel y de Taiwán, no por Estados Unidos. Viene de antes. Sí. No vamos a cambiar tampoco ahora porque yo creo que estamos en el camino correcto. Son democracias en el medio de autocracias que han progresado gracias al libre mercado, gracias a la libertad, gracias a que son democracias, gracias al respeto a los derechos humanos, cosa que no vas a ver en China. Te voy a contar una anécdota reciente de mi viaje a Taiwán. Estuve con una persona muy importante y me dice esta persona, nosotros sabemos que China puede invadirnos, pero la estrategia nuestra es hacer que su invasión sea tan lenta y tan costosa que dé tiempo a que los aliados pueden llegar. Y parafraseando me dice, el día D se diseñó de tal manera que no importa la cantidad de muertos, las playas tenían que ser tomadas, entonces se sobreestimó la cantidad de soldados y en Omaha Beach, por ejemplo, murió muchísimo más gente que en Juno o en Seoul o donde sea, ¿verdad? Porque justo ahí los alemanes estaban mejor y las defensas eran mejores. Pero hay algunos elementos que son, que nos entusiasman. ¿Y cuáles son? Nosotros usamos armamento americano. Ah, bueno. Irán usaba armamento y radares chinos. Ah, qué interesante. Porque los radares chinos volaban en un día, ¿verdad? Yo creo que Estados Unidos le demostró al mundo que su poderío militar está 25 años adelantado. Y me dice este señor, así como ellos tienen espías acá, China, nosotros también tenemos espías allá. Y lo que se cuenta de China, en teoría, no es tal. ¿Y cómo es eso? Ellos tienen un desempleo altísimo. Están con problemas en sus bancos. Sus 3 compañías más importantes de desarrollo inmobiliario están quebradas y tienen stocks no vendidos de automóviles. ¿Y por qué eso no se sabe? Y porque en China no hay libertad de prensa. En China no hay libertad hasta para el teléfono, Yahoo no puede usar. O sea que el mundo está en una faceta interesante en la que hay un fake news para todo ya. Desde la repartición de ayuda humanitaria en Gaza hasta lo que China dice que hace y su bonanza, son cuestionables. Todo ya es cuestionable hoy. Entonces, yo creo que son oportunidades para nosotros, porque si nosotros llegamos hoy a, yo no digo exigir, a presentar nuestra histórica alianza con Taiwán e Israel, no puede ser tildada de oportunista y no puede ser tildada de nueva. Y eso es un valor especial. Me va a tocar a mí hacer saber, ellos saben, pero una cosa es que vos sepas, otra cosa es yo te diga, vos sabés, ¿verdad? Que, y vamos a utilizar dentro de la diplomacia y dentro de la amistad que nos une con Estados Unidos, todo lo que esté a nuestro alcance para poder incrementar nuestras relaciones. Sí, sobre todo eso, ¿verdad? Tanto Rusia como China hicieron alarde durante décadas a través de las redes y de los medios de
difundían novedades tecnológicas milagrosas, aviones que superaban ampliamente a los aviones americanos, la tecnología china para esto, la tecnología rusa, y se fueron a chocar en Ucrania contra un avión modelo 76, que no saben qué hacer con el avión modelo 76, que están regalando los países europeos porque ya no usan más. Y entonces ahí como que fue un gigante de papel que hoy está usando cualquier cosa para atacar a Rusia. Y si Rusia está así, no dista mucho de China también de tener. Sí, son muchos, pero hay mucha volaterapia también en la super China que ellos te pintan. El mayor gigante de papel evidentemente era Irán, pero con misiles balísticos y con una locura total de tirarte los misiles para donde sea, ¿verdad? Y bueno, pero creo que el camino es por Estados Unidos. Estados Unidos, con todos sus problemas, porque tiene problemas, puede tener un alcalde comunista en Nueva York. Y la democracia es así. Estados Unidos sigue siendo una democracia. Y nosotros tenemos que apostar a los valores democráticos. Hay que saber aceptar y hay que saber corregir después si no funciona alguien que fue elegido, ¿verdad? Pero dentro de las reglas de la democracia, cosa que yo no veo en China y no veo en Rusia. Son sistemas de gobierno un poco más alejados de lo que nosotros creemos que tiene que ser Paraguay, porque si te pones a pensar de los chiquititos, Singapur, Corea, Taiwán, mirá lo que pasó en Corea hace no más de un año. El presidente es llevado a juicio político, el presidente cae, sube un nuevo presidente y la economía no se resiente. ¿Vos te imaginás eso en Irán, que caiga el ayatolá? Un quilombo de proporciones. Entonces, las democracias tienen esa virtud, y es que las instituciones toman control del país, y yo personalmente, y creo que los líderes políticos de nuestro partido, por lo menos, algunos, la mayoría de los líderes de mi partido, el Partido Colorado, piensan que tenemos que profundizar en una democracia sólida. Siempre si uno analiza la historia de Estados Unidos con los gobiernos republicanos, no fue mejor también, ¿eh? O sea, las relaciones de los gobiernos republicanos con Paraguay han sido más fructíferas en el sentido de hacernos más caso, mirar más hacia atrás, hacia el patio trasero, como suelen decir algunos, pero miran más hacia acá, y hemos visto cómo los gobiernos demócratas han perdido aliados por torpeza, ¿verdad? Por torpeza o por no sé si por corrupción o por qué, han perdido aliados que uno no hubiera pensado jamás, como Colombia o Chile, a los que le dieron armamento de última tecnología, y hoy están coqueteando con el enemigo, ¿verdad? O sea, siempre nos ha ido mejor, y creo que es un buen momento, nos te toca en este momento de que los republicanos tienen mayoría, de que veo que con los recortes que está haciendo el gobierno americano también va a haber una bonanza económica que se va a sentir a nivel de la gente, y eso va a reforzar también el poder de Trump dentro de Estados Unidos para hacer reformas. A mí me toca ir ahora, habiéndose pasado la ley hermosa y grande, como le llamó Trump, Big Beautiful Bill, y se le parece muchísimo a las políticas que puso en práctica Ronald Reagan. Cuando Ronald Reagan era presidente, yo fui a la universidad, 82 al 85, Ronald Reagan inició el 81 y se quedó hasta el 89. Y todo el mundo recuerda la bonanza, la prosperidad que había bajo Ronald Reagan, por supuesto, mucha deuda, pero el ciudadano tenía bajos impuestos, y cuando vos tenés bajos impuestos te sobra plata, y cuando te sobra plata consumí. El gringo no ahorra, y creo que los paraguayos tampoco. No te plata en tu bolsillo, salí a gastar. Invierte, ponele. Y bueno, y eso es lo que yo creo que quiere hacer el presidente Trump. Hoy la deuda americana es mucho más grande, ¿verdad? Pero estuve leyendo algunos análisis de los que están a favor. Por supuesto, la mitad de la biblioteca está en contra. Pero los que están a favor dice que alguien promedio que gana, no sé, $70,000 al año, que es un sueldo bueno en Estados Unidos, no es, acá $70,000 sería, pero va a tener por lo menos $20,000 más en su bolsillo para gastar, y eso extrapolado por 100 millones de personas, o sea, puede llegar a haber una época de bonanza, puede dispararse la inflación también, un chiqui, pero yo te digo una cosa, a la larga
en política lo que vale es el bolsillo de la gente. Si la gente tiene plata en su bolsillo, se solucionan muchos problemas. Y el gobierno es bueno. El gobierno que pone plata en el bolsillo de la gente es buen gobierno. Bueno, senador, embajador, te está yendo, supongo que ahora en julio ya o más adelante. Yo tengo que completar la liturgia constitucional de jurar ante el presidente de la República. No sé cuándo será, cuando el presidente disponga, ¿verdad? Y después, bueno, hacer los arreglos para irme. Hay que comprar pasaje, hay que ver dónde me voy a quedar el primer mes, porque para alquilar un departamento o una casa en Estados Unidos, vos necesitas todo un proceso, tenés que registrarte, quién sabe quién sos, de dónde venís. Hay que abrir cuentas corrientes, no me puedo ir con dólares en el bolsillo, bueno, no va a quedar bien. Pero lo antes posible yo debería estar listo para trabajar cuando vuelva el receso de los parlamentarios, del gobierno y de la mayoría de Estados Unidos. En Estados Unidos agosto equivale a enero de Paraguay, es el mes de vacaciones y todo resume luego del Día del Trabajador, del Día del Trabajo, Labor Day, que es normal siempre el primer lunes de septiembre. Yo debería estar listo con todo el equipo listo, las estrategias listas. Carpetita. Todo listo para salir a trabajar el 3 de septiembre sin ningún inconveniente. Esa es la meta. Bueno, mucha suerte porque si te va bien a uno, va a ir a todo bien a todos seguramente. Así que esperemos que sea así y estaremos hablando por Zoom seguramente en algún momento, digo yo. Me va a tocar ir y venir mucho, pues ya sé que hay una reunión sobre un tema de protección de inversiones acá entre el 12 y el 14 de septiembre. Bueno, yo voy a tener que estar con el presidente de Nueva York de Naciones Unidas en, creo que es 21 a 26 de septiembre. No sabía y bueno, yo tampoco soy un diplomático de carrera, me estoy enterando que me toca supervisar los consulados de Nueva York, Los Ángeles y Miami, así que me va a tocar viajar internamente. Ciudades importantísimas para promoción de inversiones. Nueva York y Los Ángeles, ni hablar, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ver mucho, seguramente, y vamos a estar a disposición. Y sí, le hago un saludo a la gente y lo que les dije a mis colegas cuando me tocó despedirme en el Senado es, somos seres humanos, podemos cometer errores, pero no le vamos a hacer pasar vergüenza a Paraguay y eso es lo más importante para mí. Gustavo Leite, muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa, director. Vamos a una pausa y ya venimos. Bueno, sí, ahí está. Seguimos. Bloque número, dígame. Agua. Cuarto bloque aquí en Caro Cruz. Estamos con el senador Dionisio María. Antes les voy a hablar de las increíbles ofertas por el aniversario de Bristol, más una cuota de regalo en tu compra. O sea, ¿qué quiere decir eso? Compras y la siguiente compra que sale con una cuota de regalo. Por ejemplo, un televisor Win de 46 pulgadas en cuota de 129.000, de 32 pulgadas en cuota de 79.000 guaraníes. Xiaomi celular Redmi Note Pro en cuota de 169.000 guaraníes, un somier convencional Paraná en cuota de 79.000 guaraníes y aparte participás del sorteo de la fabulosa Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Vení y comprá ya mismo Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ahora sí, ¿qué tal, senador Dionisio Amarilla? ¿Cómo estás? Hola, Pipo, buenas noches para la audiencia. Gracias por la invitación. Gracias por estar también acá. Bueno, semana movida, salió el informe y se volvieron locos algunos medios locos que estaban dando vuelta por ahí. Bueno, en realidad quiero arrancar, Pipo, si me permitís, Sí. reiterando lo que ya habíamos informado en el seno de la Cámara de Senadores en la sesión última del miércoles, con el hoy embajador Gustavo Leite, quien había sido nominado en la primera sesión de la comisión como relator de la comisión. Los hallazgos que pudimos nosotros determinar aplicando el método deductivo, eso le preocupó bastante al doctor Iramay porque no tenía pues cómo refutar los argumentos que nosotros habíamos desarrollado y en algunos casos hicimos también alguna prueba de falsación aplicando la lógica popperiana, pero yendo Pero ahí te quiero interrumpir, qué raro
me suena que un senador nacional de la oposición como Iramain, que supuestamente busca la transparencia, busque un rol de abogado defensor. ¿De quién? Bueno, pero hay que entender, Pipo, que ellos, más que senadores representando a un pueblo autónomo que dicen representar, porque ¿O los intereses de la República? provienen de internas en donde son elegidos entre 4 o 5. Entonces actúan, fungen como cortesanos. Ergo defienden los intereses de sus patrones. El discurso le redactan o sobre la calle Yegros o en una de las estaciones de servicio o tal vez en uno de los supermercados, en la panadería, por ahí cerca. Pero yendo a lo nuestro, Pipo, nosotros luego de cerca de 70 convocatorias, 14 sesiones, luego de escuchar a más de 200 referentes de sus respectivos sectores, finalmente, conforme a las 4 líneas que habíamos determinado investigar en el seno de la comisión, 3 inicialmente, más la 4ª agregada por el senador Colin Soroka, concluimos lo siguiente. En lo que respecta al lavado de activos a través de empresas, a través del sistema financiero, sí señor, encontramos indicios de que Biobras Combustibles, cuyo principal cabecilla era Cabeza Branca, utilizó al sistema financiero nominando a su tractorista, ergo testaferro también, según las investigaciones, que tiene sendas causas fiscales abiertas, ninguna concluida, para obtener un préstamo multimillonario en el sistema financiero. Yo había exhibido en la sesión, puedo pasarte de vuelta la lámina, donde el señor Gilberto Suárez en su declaración jurada de ingresos como codeudor de Biobras Combustible y la esposa declararon en aquel tiempo, en el 2015, un ingreso mensual de 5 millones de guaraníes y un gasto mensual de 3 millones de guaraníes. ¿Y el préstamo fue por? Y el préstamo fue de 4 millones de dólares. Si bien es cierto, avalaron con la estancia del narcotraficante Cabeza Branca, la Cielo Azul y la Negli, la operación, no menos cierto es que cualquiera que haya visto cómo se gestiona una línea de crédito de 100 millones de guaraníes, pero estoy seguro que pasó 150 calvarios antes de que le desembolsen los créditos. No se vio esa situación, esa debida diligencia de parte del Banco Atlas, ¿verdad? Y no entendemos hasta ahora por qué en esa causa no existe imputados o si los elementos objetivos que nosotros encontramos no son los mismos elementos objetivos para la Fiscalía, porque no terminaron cerrando la causa. Entonces, esa fue la primera situación que les volvió absolutamente desequilibrados, salidos de sus cabales, a Filisola, Nakayama, de quien voy a referir posteriormente, y entre ellos sumaron también un poco Iramay y algo baluceó la señaladora Esperanza Martínez. El otro caso que nos ocupa investigar, también referido al Banco Atlas, ya con esos indicios, guarda relación a la denuncia que había hecho la Conmebol, auditoría mediante practicada a través de una empresa con mucho prestigio en el Paraguay, en donde se encontró que el señor Leos, el extinto señor Leos, transfirió sumas multimillonarias en un periodo cortísimo de tiempo. El banco en todo momento retaseó información, pero nunca negó que esas transferencias existieron. En la Fiscalía también esa causa sigue abierta. Aparentemente hay diligencias que están realizando en los Estados Unidos, los de la Conmebol, y yo no creo que la Fiscalía pueda soportar mucho tiempo la no imputación de los directivos de Atlas. El señor Saldívar, probablemente la señora Zucolillo y otros directivos de ese banco. Porque ningún otro ser que habite en esta república tuvo nunca, jamás tanta facilidad, fue tan laxo el control por parte del sistema financiero para que se den una serie de desembolsos
se constituyan fideicomisos que posteriormente las propias herederas reconocen su irregularidad y terminan devolviendo una parte a la Conmebol. Entonces, no sé por qué se espantaron tanto estos señores, probablemente pensaron que nosotros íbamos a ir a buscar una suerte de acuerdo con el holding de la calle Yegros para tal vez desplazarles a ellos de esos míseros espacios que tienen cada tanto y concluyendo de manera errónea, ¿verdad?, en esa posibilidad, porque a nosotros, nuestros colegas, nos votaron para investigar con elementos objetivos, con criterio de imparcialidad y por sobre todas las cosas, con una lógica de desarrollo del constructo basado en la solidez. Y así lo hicimos. E informamos esto al Senado de la Nación. Pero no termina solamente ahí el olor nauseabundo, hediondo, que surge cuando uno revisa y revisa lo actuado por Banco Atlas. Saltó también a la luz pública, convocamos a los directivos del IPS, uno de tus colegas que justamente había llevado adelante esta investigación del fideicomiso constituido por el IPS de más de 800 mil millones de guaraníes, en donde en el contrato principal se describen cuatro obras que tenían que ser desarrolladas. Y por el camino y en época electoral, porque eso es lo que les preocupa a ellos. Probablemente, si se profundizase la investigación y la fiscalía se pusiese los pantalones largos e investigase si esas empresas que fueron contratadas para llevar adelante ciertas obras y que disfrutaron después del cambio y de la desnaturalización del contrato, si se revisase la extracción de esos fondos, más cosas se van a encontrar. El periodo de investigación fue muy corto nomás. No nos dio la posibilidad de requerir el auxilio de la justicia o de la Contraloría General de la República, que nunca abrió una investigación respecto a la ejecución del fideicomiso del IPS. Pero la comisión forzó y en estos días seguramente vamos a tener también un informe conclusivo de eso. El nuevo gobierno, a través de su asesoría jurídica, a través de la nueva administración, impulsó una auditoría y confirmó la desnaturalización del contrato de fideicomiso. ¿Quién otra vez aparece en ese diseño para desnaturalizar la aplicación de fondos del Instituto de Previsión Social? Banco Atlas. O sea, estamos hablando de un banco que tiene que dar muchas explicaciones a la sociedad. Porque es lo que yo les decía esa tarde, los bancos como instituto, como figura que dentro de la economía cumplen un rol preponderante, no pueden desentenderse de la confianza que están obligados a trabajarlo todos los días. Cosa que no hizo Banco Atlas. Banco Atlas, utilizando siempre el hecho de formar parte del holding económico de este medio de comunicación sobre la calle Yegros, ¿verdad?, optimizó esa cercanía, usó como garrote, forzó que nadie investigue esta situación y los hechos están hoy a la luz pública. Hechos que lo vamos a trasladar nosotros al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque el sistema SWIFT, que es bastante riguroso, ¿verdad?, los señores de Atlas lo hicieron tabla rasa y metieron plata proveniente del narcotráfico para después querer hacerse con la estancia Cielo Azul a través de un remate que pretendían realizarlo en los últimos días del año 2023-2024, ¿verdad?, que se paró gracias a la rápida acción y gestión de la hoy denominada Senadic. O sea, estamos hablando de un esquema delictual que evidentemente dejó pingües ganancias para varias gentes y si se afinase un poco más la investigación, hasta es posible que salten nombres de los que hoy fungen como defensores de ese holding económico. Entonces, esa fue la primera gran situación que les recontra incomodó a ellos. Pero súper iracundos estaban esa tarde.
Nosotros le respondimos, le dijimos que nos íbamos a caer en el juego de los epítetos que estaban ellos en ese momento delirio mediante infundiendo, e informamos también sobre el segundo eje, sobre el segundo hallazgo, el tráfico de armas. Y relatamos, creo que con relativa exactitud, lo que sucede o sucedía hasta que este gobierno de don Santiago Peña, decreto mediante, dejó sin efecto la posibilidad de seguir importando armas, hasta tanto se regularice todo. Recordarán ustedes que se dio el escándalo y hallazgo de un sinnúmero de armas que fue a parar en manos de grupos delictivos en el Brasil. Dacobo. Kosovo, Jacobo, no sé cómo se llama el operativo este. Bueno, nosotros, ¿qué hicimos? Empezamos a recabar informaciones, convocamos a los importadores, convocamos a la gente de la DENIT, convocamos a la gente de la OIDG Mabel, ex Dimabel, ¿verdad? Y le pedimos estadísticas documentadas. Nos enteramos ahí que en el tema de importaciones de armas, había sido los importadores cargan sus maletines, sus mochilas, sus bolsillos y van con esa plata a los mercados que producen armas y municiones. Porque el sistema financiero paraguayo no les permite utilizar el sistema SWIFT para transferir esos fondos al exterior. Y el despacho de cualquier mercancía que ingresa al Paraguay tiene como requisito presentar la factura de compra y la transferencia que se realiza a través del sistema SWIFT. Eso no sucede en lo referente a la importación de armas y municiones. Yo puse como mecanismo comparativo, que la gente conoce muy bien porque suele ser inclusive motivo de comentario en reuniones sociales, como la CADAN cada tanto proyecta informaciones de cuántos autos se importaron, de qué marca, cuántas son camionetas, autos livianos, etcétera, etcétera. Eso se puede hacer tranquilamente con el tema de importación de armas. Pero si la comisión no se hubiese instalado, la comisión a la cual le indilgaron un sinnúmero de adjetivos y epítetos, la de Garrote era la más liviana, ¿verdad? No investigaba esto, probablemente nunca se iba a tener lo que hoy se está haciendo. Reuniones entre Banco Central, Ministerio de Defensa, DENIT, CEPRELAT, etcétera, para buscar una alternativa, un andarivel, de manera tal a cortar eso que desprestigió bastante al Paraguay. ¿Y por qué se desarrolló ese negocio de esa manera? Porque el negocio de importación de armas y municiones, cuanto menos maneja un spread de 200%. Importaron por 100.000 millones de guaraníes. Se registran ventas regulares entre el 2022 y 2024 por 300.000 millones. Pero cuando eso se traslada a la zona fronteriza del país y va al mercado informal, se multiplican por 10 los valores. Los 100.000 millones pueden convertirse en 2 billones de guaraníes. Ergo, el margen es muy amplio, es tentador involucrarse en el tráfico de armas. La DENIT no entendemos por qué regla de 3 permite el despacho solamente con la factura, ¿verdad? Y con la declaración jurada que se hace en el aeropuerto de que se están llevando tantos dólares, cuando que tendría que ser un órgano más que fuerce que el sistema financiero, ¿verdad? Habilite tal vez un canal rojo, pero jamás se permita desde la República del Paraguay que salgan esos fondos sin el respectivo... Salían valijas de plata a no sé dónde a traer armas. Armas y municiones. Que después se despachaban legalmente, digamos. Que se despachaban legalmente. Bueno, la comisión de investigación que me cupo presidir y que trabajó con los colegas Colin y Leite en el Senado y con los 3 diputados de Cámara Baja, ¿verdad? Hurgó, profundizó y expuso esa situación en el seno de la Cámara Alta. Y en el tema de las ONGs, honestamente, creo que el cierre de USAID es poco. 57 millones de dólares administraron estas ONGs, 52 provenientes de los impuestos de los ciudadanos norteamericanos y 5 de contrapartida local. ¿Solamente USAID? Solamente USAID, no hablamos todavía del aporte de la Comunidad Económica Europea. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos en el desarrollo de los trabajos? Hubieron ONGs que hicieron ese su trabajo.
las hubo. FECOPROT es una de ellas. Al primer día que se le requirió la presentación de su información, la trajeron balances, comprobantes de compra, nómina de empleados que percibieron sus remuneraciones, 17 millones de dólares aproximadamente ejecutados, resultados de las acciones que llevaron adelante. Pero aparecieron las otras, las que nosotros veíamos siempre en los medios de comunicación, encabezando escraches, tiroteando contra fulano o mengano, contra figuras conocidas, connotadas del mundo político, que se negaron rotundamente a traer la información. Una de ellas, el CIR, encabezada por Carrizosa, que negó rotundamente que hayan tenido en sus filas a políticos remunerados por el CIR. Pedimos la información, no soportaron la presión de transparencia que instaló la comisión de investigación y empiezan a proveer los contratos. Saltan los nombres de este Roa, en un periodo cortísimo recibió $7.000 en un contrato, recibió otra suma en otros contratos, y si uno traspola eso a las épocas de Scratch, a la casa del presidente de la ANR, a mi casa, a la casa de otros referentes, va a encontrar que coinciden los periodos en que ella estuvo remunerada con los momentos en que ella encabeza los Scratch. Aparece, creo que la Juliana, entiendo que es pareja del senador Carlos Filisola ahora, aparece como una de las remuneradas también. Aparece Benjamín Fernández, abogado. O sea, se entiende de lo que estamos hablando. Marta Ferrara, también capitana de una de las ONGs, 71% de los fondos recibidos destinó a salarios superiores a lo que percibe el ministro del Poder Ejecutivo. Cuando se le requirió qué resultado, qué impacto positivo generaron para la sociedad paraguaya, mutis. No tenemos por qué responderle. Esos son datos nuestros. Esos son informes confidenciales. Váyanse al quinto infierno si quieren saber. Ezequiel Santagada, la misma cosa. Ezequiel Santagada estuvo a cargo de un determinado proyecto, mismo esquema repetido, capitaneado por quién en su momento, por el embajador que se fue, el que se encargó en teoría de etiquetarle a cada referente que no simpatizaba con él conforme a su capricho y conforme a su humor. Entonces, ¿qué pueden decir hoy los defensores de ese régimen? Más que reconocer que estuvieron alineados a una manera de trabajar donde desde determinados espacios, la redacción de los diarios o tal vez una oficina de la embajada extranjera, ellos iban a replicar en conducta, en discursos, en actings, ¿verdad?, lo que les ordenaban desde esos sitios. Buscando en primer lugar desequilibrar la gobernanza en el Paraguay. En segundo lugar, instalar ideas foráneas, perjudiciales para nuestro sistema. En tercer lugar, poniendo en tela de juicio el régimen republicano, ¿verdad?, que nosotros trabajamos como actores políticos. Y en cuarto lugar, buscando impunidad, Pipo. Y en quinto lugar, senador, que se suma a lo que vos decís cuando hablas de denunciar ante la justicia americana, que es la malversación de los fondos públicos del gobierno americano, del contribuyente americano y del contribuyente paraguayo en un porcentaje menor, pero también, porque esos fondos, esos 52 más 5, no eran para eso, estaban justificados para supuestamente otras cosas que nunca se hicieron. Desnaturalizaron. Es malversación de fondos públicos. De manera terrorífica desnaturalizaron el convenio. Y no solamente lo desnaturalizaron, sino que no han rendido cuenta, según ellos rindieron cuenta íntegramente a la USAID. Nosotros vamos a llevar por eso las documentaciones que ellos signaron, rubricaron, firmaron y remitieron a la Comisión Bicameral. Y si es que presentaron esa rendición de cuentas a la USAID, Agencia Paraguay, ¿verdad?, allá estoy seguro que no van a titubear en investigar si se aplicaron o no de manera correcta los fondos. Esta iniciativa del Senado y de la Cámara de Diputados generó un antes y un después rotundo, Pipo. Hoy nosotros podemos decir con absoluta autoridad
que la Fiscalía General del Estado, en lo referente a las denuncias vinculadas al lavado de activos, ¿verdad?, no puede seguir con esta dinámica de que se abrieron 369 causas y 8 apenas han llegado a juicio oral. La mayoría de ellas va al sendero del archivamiento de la causa. Nosotros entendemos que la DENIT de manera urgente tiene que forzarle en mesa de trabajo de por medio al sistema financiero, ¿verdad?, que regularice la transferencia de fondos desde el Paraguay hacia el exterior para importaciones de armas. Y el Ejecutivo no puede desentenderse de la imperiosa necesidad que tenemos de reglamentar la ley de las ONGs para que esas reglas de juego sean claras y no sigan estas utilizando el andarivel de la viveza criolla para mal aplicar los recursos. Se nos levantaron los pelos cuando consultamos con la Abogacía del Tesoro cuántas organizaciones civiles están inscritas en esa instancia. 12.000 organizaciones civiles aproximadamente. 6.000 de ellas con los papeles en día. 6.000 nunca más, después de ejecutar sus respectivos primeros o segundos fondos, volvieron a acercar las documentaciones. Es una situación alarmante. Tiene que ser corregida. Y si alguna tiene que ser dado de baja, pues que se le dé de baja. Pareciera ser que en el gobierno anterior montaron un régimen para transferir fondos, para a través de esa transferencia de fondos captar adeptos, para sumar simpatizantes, ¿verdad? Y una vez de que concretaban esa situación, como que se olvidaron de cerrar el capítulo. Porque lo lógico era que si se abrieron para hacer una determinada cuadra de empedrado o de instalar un tanque de agua o de implementar no sé, una hectárea de cultivo de determinada hortaliza, cumplido su fin, y si ya no tenía necesidad de seguir actuando económicamente en el sistema, bueno, se le dé de baja y se cierren estas organizaciones. La informalidad se apropió del sistema y como que estaban sobreprotegidos por alguien, por los medios. Acá hay una cuestión que se nota, subyace ahí al mirar, y lo veo, voy ahí al caso de justamente de tu colega Nakayama, y ex correligionario, porque creo que renunció a tu partido. Él, con una ONG afín, recibió dinero para unos cursos de, creo que figuraba como curso de asadito, una cosa así. Tenía un profesor de asadito, enseñaba a hacer asadito a los microempresarios. O sea, en plena época de campaña electoral. ¿Qué está indicando esto? ¿Qué cursos que se hicieron, que no se hicieron, que eran un mamarracho, que venía un tipo totalmente sin una capacitación a dar un curso? Eran todos, digamos, fachadas para sacar dinero de esa ONG. ¿Cuántos candidatos que hoy están sentados en bancas al lado tuyo, o en el Cámara de Diputados, o en intendencias, o en concejalías, o que no entraron, pero usaron plata, también recibieron dinero para financiamiento político ilegal de esas ONG que eran para voy a mirar los títulos y son espectaculares? Resiliencia de las mujeres trabajadoras del Bañado Norte en pandemia, bla, bla, bla. No sabe si se hizo el curso y no se hizo. Hay una planilla que dice que había 200 mujeres, no hay una foto, no hay un video, no hay nada. Y ese dinero no está, obviamente. ¿Cómo controlamos que esos políticos no vuelvan a financiarse con dinero de esas fuentes? O sea, ¿cómo le controlamos a la ONG para que porque van a seguir recibiendo, ya no de USAID, pero sí de la Unión Europea, de fundaciones europeas para otro tipo de cosas, de fundaciones mismo en Estados Unidos con otro tipo de intereses, que tienen que ver inclusive con, que van contra las decisiones populares de la mayoría del pueblo paraguayo, que van contra la costumbre, que van contra un montón de cosas para cambiar eso, financiado de afuera y comprando políticos con eso? Porque es cierto, el diario de la calle Yegros, ¿qué es lo que hace? A la mañana temprano edita su diario y con ese guión se van algunos colegas tuyos y empiezan a leer el diario y a repetir lo que dice el diario como si fueran loritos. Y ese es el guión que les dan. Pero bueno, también están los políticos que entran financiados con dinero que es robado a gente que necesita realmente, que viene para otra cosa. Es lo que le decíamos justamente en el pleno
en la tarde del informe. Imagínense, colegas, si esos 52 millones se aplicaban para construir un nuevo hospital como el que se terminó en Coronel Oviedo o como el que está concluyendo en Itapúa. 52 millones de dólares es mucha plata. Socialmente no hay manera de demostrar... ¿Eso en cuánto tiempo vino, 52? En 5 años se ejecutaron esos 52 millones de dólares, entre el 2019 y el 2024. No hay manera de demostrar resultados, excepto lo de FECOPROD que le había dicho, y digamos que el Instituto de Desarrollo algo también hizo con las universidades, pero decime si el programa de mejora en la gestión del Poder Judicial la gente percibe que generó impacto positivo. Ni olieron a mafia de los pagarés, Pipo. No, Jamás, ahí preocupa porque los propios fiscales fueron alumnos de los que tienen que ser investigados. jamás se enteraron de que existía todo un sistema que administraba el doble y triple cobro de los pagarés. Y destinaron para ese fin, desde USAID, cerca de 2 millones de dólares. Hay una organización bastante conocida que hacía, hasta hace poco, porque ya no tienen esos fondos frescos, bastante ruido, y que se erigía en el juez de la actuación del Ejecutivo, de los legisladores, de los intendentes, cuanto menos, y querían dictar cátedra desde los diarios, desde las radios afines. Hoy se destartalaron. Decime si apareció un escrache más de parte de la señora Esther Roa. Y no, porque no recibe más esa plata dulce. Decime si la Katia González volvió a tener un escenario multitudinario después de que USAID cerró sus puertas en los Estados Unidos y que calificó de hecho criminal inclusive la administración de fondos. Nunca más apareció. Y antes se deleitaba de vinos exquisitos como este o de quesos exquisitos como este, formaba parte de las páginas sociales de esos diarios y se vendía como la más competente y capaz de cambiar la realidad nacional. Claro, con plata que venía desde el exterior, convencido en nombre de la República del Paraguay para generar impactos positivos. Esa farsa es lo que nosotros cortamos de raíz. Ese tipo de prácticas mamarracheras, como ellos le llamaron, es lo que nosotros de raíz cortamos. Por eso que estamos también expectantes y ansiosos que el Poder Ejecutivo, a través del equipo de estrategia nacional, ¿verdad?, finalmente dicte el decreto que establezca los procesos, los procedimientos, los plazos para las rendiciones de cuentas, la presentación de informes, seguramente respaldadas por cuanto menos tomas fotográficas, ¿verdad?, y con ponderaciones que puedan ser evaluadas socialmente. Esto no puede quedar al arbitrio de que otra vez se vuelva a repetir este tipo de situación, Pipo. Ustedes tuvieron finalmente, para cerrar, cuando vienen los casos de lavado de dinero, acceso a los fiscales actuantes y preguntarles por qué están en los estados que están los expedientes tanto tiempo, o no siquiera no pudieron acceder a ellos. No, fueron muy amables la gente de Fiscalía, inclusive el doctor Emiliano Rolón concurrió varias veces a las sesiones, concurrió también la fiscal adjunta, vinieron los fiscales que están al frente de las investigaciones, pero hay una dinámica bastante llamativa en ese ámbito, que es motivo de estudio en el futuro, sobre la discrecionalidad que tiene el fiscal para remover, cambiarle a los fiscales en las causas, por ejemplo, que están. Cuando un fiscal concursa para un cargo, concursa para el cargo de fiscal en lo penal en el 11º departamento. Bueno, tendría que terminar su mandato en el 11º departamento. Bajo el criterio de mejor utilización y aplicación de recursos, el fiscal tiene la discrecionalidad de removerlo de los cargos. En todas estas causas empezaron con un fiscal hace X años y a hoy pasaron por lo menos 3 fiscales. Entonces como que empieza de vuelta el ciclo de investigación, la revisión de pruebas, las certificaciones de hechos, las diligencias para avanzar en la investigación que finalmente nunca terminan. Y algunas terminan extinguiéndose porque los periodos de investigación tienen límites de plazo.
Bueno, tenemos que irnos, senador, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos muchísimo. ¿Nosotros cerramos ya o vamos a una pausa? Una pausa para cerrar. Le despedimos al senador. Gracias, senador, por el tiempo. ¿Esto se puede comer todo? Usted puede comer todo lo que quiera y todo es de verdad. No es, ¿cómo que se dice? De utilería. Vamos a la pausa rápido y ya venimos. Señores, llegamos al final de este domingo. Espero que hayan disfrutado el programa, muy interesante en todos los aspectos. Creo que los 3 temas fueron de interés para toda la ciudadanía y realmente este último tema con el senador Amarilla no hace más que confirmar la debilidad institucional en algunos sectores de nuestro país todavía que sigue siendo la asignatura pendiente. Esperemos, como dice él, que el fiscal general decida tomar el toro por las astas y también desde la justicia hagan lo mismo de la Corte Suprema y se decidan a dejar un buen legado. Nosotros nos vamos hasta el próximo domingo. Nuevamente, gracias por la atención. Chao.